Queridos Vamos. amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con founders y VCs de Latinoamérica. El día de hoy estoy contento de recibir a Claudio Barahona, Managing Partner en Alaya Capital. Contándoles rápido solamente, desde muy joven empezó en todos los ecosistemas de startup. A los 18 años ya tenía una compañía que posteriormente la ha vendido. En su país han hablado de él de manera contundente los medios, en temas sobre todo de negocios, de crecimiento. Por eso le otorgaron un reconocimiento en Jóvenes Influyentes en el 2017, que seguro lo platicamos. Y en la última década estuvo trabajando en innovación para Telefónica y para Guaira. Actualmente es Managing Partner del Fondo de Capital de Emprendedores Alaya Capital y se dedica a fomentar precisamente el Venture Capital en Latinoamérica. Querido Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Osvaldo. Un gusto conversar hoy día contigo. Y Encanta, muy bien, con encanta. algo frío aquí, está medio helado el cono sur, pero vamos, un tema caliente, eso es lo bueno. Un tema caliente, exacto. Y vamos a meternos hasta el fondo y te voy a hacer preguntas. Fíjate, haciendo la tarea, vi que tienes muchas entrevistas, has hablado con mucha gente, entonces quiero pensar que tu historia ya se contó y se contó, pero dime una cosa, con eso empezamos. ¿En qué punto, Claudio, viene este cambio de mentalidad, viene este cambio cultural y personal? Porque te voy a decir una cosa, algunos van a Silicon Valley, otros van a Y Combinator o Stanford. ¿Fue tu caso o cómo llegó este cambio de mentalidad? No, mira, en mi caso, vengo de padre chileno y madre alemana. Mi padre es un tipo que se fue de Chile muy joven a ser básicamente un hippie y recorrió desde Europa hasta la India, tipo vendiendo cueritos y bueno, no sé, no sé cuántas drogas por el cuerpo, pero bueno, muy hippie. Ya, ya, Y ya. encontró una alemana, ¿no? La conquistó con todo ese tema latino y bueno, ahí aparecí yo. Bueno, el tema es que desde ahí mis padres siempre han sido muy de viajar por el mundo. Desde muy chiquito he vivido en muchísimos países distintos. Entonces, de alguna manera, tengo como un ADN muy multicultural. Siempre como un pensamiento muy global de un principio, de un inicio. Viví muchos años en Alemania, viví años en Surinam, que eso que queda arriba de Brasil, ese país que nadie conoce. Bueno, ahí yo viví 2 años, porque mi madre es antropóloga, hizo cosas ahí. Entonces, Ah, desde muy, muy joven tenía esa multiculturalidad, creo que es el nombre, uh-huh. que me hizo tener un mindset global de un principio, ¿no? Desde que he estado del colegio, la universidad, emprendiendo, siempre he visto digamos, un mundo desarrollado y un mundo no desarrollado. Y yo creo que eso a mucha gente en Latinoamérica le pasa cuando, tal como tú dices, ¿no? Va a un Stanford, hace un programa afuera, hace el primer work and travel y como que, oh, descubre el mundo. Bueno, yo lo descubrí muy chico y desde siempre he estado con esa idea de que en realidad el mundo es uno solo, ¿no? De que no hay tantas barreras y, bueno, ¿para qué hablar del Internet? De cómo nos borró todas las barreras que hay. Hoy día estoy en una entrevista aquí desde dos partes del mundo muy distintas y es como que lo hemos sentado al lado, ¿no? Y eso hace, bueno, un par de años no estaba como posibilidad, pero el mindset por lo menos siempre me ha sido global y yo creo que en mi caso muy personal estoy convencido que uno puede hacer un impacto en cualquier parte, no importa dónde estás sentado, hacia cualquier parte y sin ningún tipo de limitaciones. Lógicamente hoy día hay ecosistemas o hubs como Barcelona, como Tel Aviv, como Silicon Valley, ahora Miami, que están más de moda y si no estás sentado ahí es como que las cosas se te hacen a lo mejor un poco más fáciles porque estás metido en un network, pero, pero a la vez creo que el tema remoto hoy día ha hecho que para mí una de las grandes consecuencias positivas de la pandemia es que el remoto se va a quedar de alguna manera y hoy día tú puedes tener una call con alguien en Arabia Saudita o en Japón sin tener que viajar para allá y antes era imposible que conocieras a esa persona o que hicieras negocio con esa persona, ¿no? Entonces creo que el gran punto positivo para mí justamente de la pandemia es eso, de que ese cambio de mindset está ocurriendo en muchas personas que a lo mejor no lo tenían, porque no tienen esa globalidad presente a un clic, ¿no? Entonces, ¿De qué manera, no? ¿De qué manera te haces de una visión global interesante por demás? Seguramente eso te ayuda a muchas cosas, pero también te da sesgos, ¿no? Porque de pronto cuando uno está en una cultura, esa cultura tiene sus parámetros, sus sesgos, temas culturales que ahorita los vamos a ir platicando. sí. Cuéntame una cosa, con este entendimiento que tienes del ecosistema en la región, en Latinoamérica, ahorita decías muy bien, Miami está explotando, Miami está, no sé qué está sucediendo, ahí están los VCs, ahí están los founders, ahí quiere estar todo el mundo, pero
Latinoamérica, por lo menos México, en los últimos 30 días sacó 3 o 4 unicorns. Está Clip, está Bitso, y se van a venir otros cuantos, ¿eh? Entonces, cuéntame, ¿qué ves, Claudio, del ecosistema? ¿Qué ves de lo que está sucediendo en Latinoamérica? Creo que no hemos tenido un mejor momento que el que estamos viviendo ahora. Están los tres de México, y está, por ejemplo, el caso de Local en Uruguay. O sea, Uruguay, Local, un ya. país de 3 millones de personas, hizo una IPO en el Nasdaq por 6 billones. ¿Vale? O sea, es como, ¿Verdad? ¿no? Claro, claro. Blow your mind con eso. Y eso está pasando, ya pasaba en Argentina con Mercado Libre, Despegar y todas estas compañías grandes. Va a ocurrir muy pronto en Chile. Yo creo que van a haber 2 o 3, como Notco, como Betterfly, como Home, que van a ser futuros unicornios chilenos. ¿Para qué hablar de los casos colombianos con Rappi, etcétera? Perú está un poco más atrás, pero está viendo cosas. O sea, está viniendo la ola, ¿vale? Ahora, personas como yo, que llevamos aquí 15 años, no es que esta ola fuera como que fortuito, de repente, ¡pum!, apareció una ola de unicornios y todo. Es un trabajo de hace más de 20 años de muchas personas que han construido industria y ecosistema. Leí por ahí un tweet muy bueno que decía, claro, ahora celebramos los primeros unicornios de portafolios de Venture Capital mexicanos, por ejemplo, pero claro, esos fondos nacieron hace 10 años atrás. O sea, estuvieron remando 10 años, fallando en emprendedores, tratando de levantar fondos, hablando con inversores, con family office, prometiéndoles que algo iba a suceder, porque eso era, ojo, algo va a pasar, algún minuto lo que pasa en Estados Unidos va a ocurrir también en México, va a ocurrir también en Colombia, pero es una promesa, es como, sí, algún día vamos a ganar el Mundial de Fútbol, bueno, podrá ocurrir o no podrá ocurrir. Y tuvieron que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar por 10 años, viendo muchos fallos, dando muchas explicaciones, hasta que de repente, ¡pum!, ocurre. Y yo creo que lo que estamos viendo es la punta del iceberg. O sea, si no, yo no estaría trabajando en esto, estaría haciendo otra cosa. Porque yo creo que lo que viene después es una ola aún más grande. Oye, y déjame decirte, sí, dale, dale. dale, no, dale. No, y déjame decirte 2 grandes razones por qué va a ocurrir eso. La primera es que nuestro continente, Latinoamérica, todavía está muy basado en el commodity. Todavía está muy basado en exportación de frutas, de aguacates, de vino, de no sé qué, ¿no? Y si tú miras hoy día, los grandes países desarrollados dependen de esto, del el cerebro de las personas. Y mientras más empecemos a ocupar en los negocios el cerebro de las personas, el conocimiento y la tecnología, más van a crecer nuestros países. Y la única forma de que eso pase es con las startups, con el emprendimiento. Entonces va a venir una nueva generación de empresarios. Vamos a dejar atrás los empresarios agrícolas, los empresarios del commodity, y van a venir los nuevos empresarios basados en la tecnología. Y eso sin duda va a ocurrir en la región. Déjame preguntarte algo. En tu portafolio, Claudio, ¿traes alguna compañía, alguna startup que la vislumbres hacia el futuro como un unicornio? Si traes algo así o no necesariamente, cuéntame. Mira, uno invierte, cuando uno invierte en un portafolio, ojalá que todas fueran unicornios, ¿no? Pero hay que tener mucho ojo con no hacer sobre expectativas. O sea, al final uno no trabaja para hacer unicornios, uno trabaja para hacer buenas compañías que crezcan, que impacten en el mundo y que tú puedas hacer un buen retorno de inversión sobre eso. Si una de esas logra ser un unicornio, pagaste el fondo, nos fuimos todos de fiesta, champaña para todos. En el caso de Alaya Capital, muy probablemente pase dentro de pocos meses, la verdad. Tenemos una compañía que se llama Betterfly, que la invertimos cuando era un PowerPoint, fundado por Eduardo Lamayora, que es una InsurTech que lo que hace es justamente seguros digitales individuales, con lo cual es que mientras más deporte haces, más sano comes, mejor es tu condición del seguro, menos pagas, pero además tiene un tema social de impacto muy fuerte detrás, de que, por ejemplo, por cada seguro que tú tomas, se hacen algunas donaciones en alimentos, en temas de medio ambiente, o incluso ahora están con una campaña de que cada persona que toma un seguro de COVID, le dan inmediatamente, de forma gratuita, un seguro COVID a una persona desvalida. Esta compañía la invertimos en un PowerPoint. El último fondo que entró fue QED Investors, el fondo fintech más importante del mundo. No te puedo decir el valuation actual, pero créeme que estamos cerca de llegar a Unicorn. Y claro, nos pone muy contentos porque valida un poco el trabajo de años atrás
Pero vamos, un fondo tampoco va solamente a vivir en base a un unicornio, va a vivir en base a los otros 30 compañías que están ahí, y que uno tiene que llevarlas a un siguiente nivel, ¿no? Así que, por un lado, sí, tenemos un potencial unicornio, yo creo que dos más también pueden estar ahí en la fila, que nos tiene contentos, pero no hay que tampoco sobreintoxicarse de este humo de los unicornios, ¿no? Ese es mi Sí, mensaje. totalmente, totalmente. Te cacho en la idea. Dime una cosa, ahora mismo que estás, seguramente escuchas una buena cantidad de pitch cada semana o cada mes. ¿Y a qué le apuestas realmente? O a Laia, ¿no? Si tiene toda esta Uh -huh, tesis y la tuya personal, ¿le apuestas al equipo, le apuestas a la tecnología, a la atracción en el momento, al founder? ¿A qué le uh -huh. metes realmente dinero, Claudio? Mira, yo creo que hoy día son 4 cosas, ¿vale? Y voy a Mm, tratar de resumirlas muy bien. La primera siempre va a ser el equipo, siempre va a ser el equipo, o sea, que tú sientas que la persona es, porque te va a mostrar un pitch con un PowerPoint y uno puede hacer el mejor pitch del mundo, yo puedo llevar 60 diseñadores a que me hagan el mejor deck que sea posible, y eso es un sueño, eso es un plan, es un I wanna do this, quiero ya. hacerlo. Pero tú tienes que estar convencido que la persona y su equipo son Mm, capaces de ejecutarlo. Si al final todo esto es ejecución, idea no vale nada, lo que vale es la ejecución. Entonces, no es ver el currículum de la persona, porque también puede haber estudiado en muchísimas universidades y tener pésimas capacidades de ejecución. La gran cosa que hay que mirar es este líder, junto con su equipo ejecutivo más cercano, sean o no founders, capaces de al menos tratar de cumplir ese camino que te han prometido. Porque tratar de decirlo, son capaces de hacerlo, a lo mejor lo logran. Pero lo más importante es, ¿no? Si tienen esa y ahí es un tema bien blando. Ustedes dicen, bueno, ¿y qué te queda un buen founder? Bueno, son múltiples factores, ¿no? Experiencia previa, tener vínculos internacionales, saber hablar bien inglés, haber ejecutado antes algo en industria similar en la que estás, conocerte muy bien con tu resto del equipo, tener una buena mezcla entre técnico, negocio, finanza, múltiples factores. Pero bueno, equipo. La segunda, en nuestro caso, es muy importante la visión de escalamiento regional. Ya. Estamos convencidos que es imposible que una compañía llegue a ser realmente una compañía de billones de dólares solamente estando en un país. Y México es grande, está bien, pero solo con México no va a alcanzar. Colombia, solo con Colombia no alcanza, solo con China no alcanza. Entonces, nuestra tesis es, ok, somos capaces de en muy corto plazo llevar a esta compañía de su país en el que está a 2 o 3 países más, porque ahí va a agarrar un footprint regional que va a ser interesante para los exit y para los siguientes fondos, ¿no? Tercer punto, el estómago. El estómago todavía decide mucho, ¿eh? Y el estómago a veces decide más que un Excel. Y a veces uno termina no tomando decisiones por estómago, y a veces son equivocadas, ¿no? Pero yo creo que hay que también matar este mito de que el inversor es un tipo que hace muchos Excel y proyecciones y no sé qué. No, hay mucho de estómago, y ese estómago puede tomar buenas decisiones o malas O malas decisiones. decisiones, ok. O malas decisiones. Pero el estómago siempre, siempre, siempre está ahí presente. Y en cuarto punto, yo diría que tiene que ver con eh, que efectivamente sea el proyecto algo único, Ok. ¿no? Que tenga algo que tú digas, ok, estos tipos tienen algo que realmente es distinto a lo que ya hay. Por ejemplo, y tú me dices, oye, estoy viendo un montón de proyectos. Sí, yo creo que solo en las últimas 2 semanas he visto 10 neobancos, Ok. ¿no? 10. Y el neobanco de color no sé qué, el neobanco de color verde, el neobanco de color azul. Digo, vale, perfecto. Ya, no estoy diciendo que está solo Nubank y con eso se acabó el cuento. No, obviamente que hay espacio para más. Ujú. Pero vamos, otro neobanco más, o sea, busquemos algo un poco más único, o sea, tratemos de diferenciarnos un poquito, ¿no? Porque, entonces, claro, surge un Mercado Libre y aparecen 200 e-commerce, un marketplace debajo. Surge Ya. un Nubank, aparecen 200. O sea, uno quiere apostar por el Nubank y por el Mercado Libre, no por el que se le ocurrió hace los 3 años. ¿No? Y Claro, ojo, hay claro. algunos que no. Entonces, el ser único para mí es algo importante. Y ahorita de esto que me estás diciendo que tiene mucho sentido, se me viene una, ¿no? Que si tienes una anécdota de donde no hayas acertado por estómago, te dijeras, puta, se me fue, y porque seguramente te ha pasado. Y otra, ¿en qué industria, o sea, o en qué tecnología? Porque siento que hay tecnologías que apenas conocemos el 10%, o sea, la inteligencia artificial, todo esto.
¿En qué tecnologías o industria no estás viendo como más participación, como más startups? Porque ahorita hablabas del Insurtech. A mí me encanta el Insurtech y no lo veo tan explotado. O sea, como que ahí va, ahí va. Entonces, o la anécdota donde fallaste o el tema este de la industria con potencial. A ver, ¿dónde fallé? La tengo súper clara, en Corner Shop, la tengo clarísima, o sea, la tengo ahí. Y tengo mi antiportafolio, de hecho me lo anoto, ahora tengo guardado ahí en un Google Docs que no se lo mostrar nunca a nadie, pero es como, ¿qué dije yo en ese momento y cómo está ahora? ¿No? Y es como, Claudio, mátate 4 veces. Pero sí, yo tuve ahí la oportunidad, pero no, la tuve desde Guaira, porque yo estaba en Guaira, Chile. Eh, yo conocía a la emprendedora Tania Indurraga, conocía sus dos aventuras anteriores, eh, y la verdad es que debería haberlo seguido más a él, porque en el momento en el que él hizo la seed round de Corner Shop, yo simplemente no estuve en su WhatsApp. O sea, no estaba en el momento correcto conversando con él para haber participado de esa. Eh, y eso que conocía al emprendedor, sabía sus capacidades, conocía que había hecho Nidich, que había hecho otros antes, pero bueno, no solamente conocer al emprendedor, sino que también estar en el proyecto correcto del emprendedor, ¿no? Así que ahí mi antiportafolio. Y con respecto a lugares, o sea, áreas donde no he visto nada, te lo digo de una, ciberseguridad, no hay casi nada de ciberseguridad en la región. Lo que hay son muchas consultoras de ciberseguridad que te venden la tecnología de los franceses, de los israelíes, qué sé yo, pero gente creando cosas en ciberseguridad como ellos, conozco solo una, y es un unicornio, y se llama OutZero de Argentina, que se vendió a 6 billions, ¿no? Y es la única de ciberseguridad que hoy día conozco la región que realmente haya tomado un paso importante. Entonces, yo creo que si bien podemos ocupar tecnología norteamericana o europea en temas de ciberseguridad, que obviamente son muy buenos, eh, tenemos también una idiosincrasia latina muy específica, muy tropicalizada, y yo creo que ahí es importante que el cibercrimen va a aumentar aumenta el internet, aumenta el cibercrimen inmediatamente, ¿no? Claro. Y tenemos estafas por todos lados, con estafas bancarias, gente que se hace pasar por no sé qué, el phishing, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí los latinos no hemos creado mayores cosas para proteger a nuestros propios latinos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate, digo, seguramente consumes productos de Apple. Apple tiene rato, como 2 o 3 años, bien preocupado por la seguridad, súper metido. Y tú sabes que ellos no necesariamente viven de la seguridad, viven pues de todo, ¿no? Lo que han creado, sus productos, su estética, su historia, Sí. todo. Pero hoy por hoy la seguridad es un tema súper delicado. Vámonos a algo, Claudio. ¿Qué KPIs y qué discutes con los founders a los que les inyectas un capital? O sea, ¿cada cuánto hablas con Sí. ellos? ¿Qué ves con ellos? Mira, una vez que invierto, yo creo que los siguientes 6 meses son mucho más intensos que los años siguientes, ¿no? Porque yo creo que uno, cuando invierte en la startup, dice, vale, yo voy a invertir e inmediatamente voy a hacer esto, voy a juntarlo con tal y no sé qué, ¿no? Entonces, como que uno viene como con un plan en la cabeza. Entonces, los primeros 6 meses post-inversión son mucho más intensos, de trabajo casi que semanal o diario con el emprendedor, versus después ya al año, cuando ya como que agotaste tu pila de cosas que podías querer hacer, ¿no? Entonces, y ahí viene también a lo mejor otro fondo y como que pasan un poco como la posta, ¿no? Eh, en el caso mío, yo siempre al menos me junto con cada empresa de portafolio una vez al mes, una reunión de seguimiento, y después se hacen un montón de cosas post esa reunión, ¿no? De reunión con alguien, de presentarle a un cliente, qué sé yo. Ahora, ¿qué es lo que yo miro o trato de conversar con el emprendedor en esas reuniones? Yo diría que, por un lado, todo lo que tiene que ver con growth, o sea, cómo creces, porque no es solamente crecer, no es solamente que tengas más tracción, es también la velocidad de esa tracción. No es lo mismo crecer un 5% mensual que crecer un 50% mensual. Y no es lo mismo hacer eso 10 meses sostenido, No, ¿no? claro, claro. Entonces, el tema no es solamente, sí, estoy creciendo, mira mi gráfico cómo crece. Vale, mi pregunta es, ok, ¿cómo vamos a seguir creciendo? ¿Cuentas con una infraestructura de growth adecuada? ¿Quién es tu head of growth? ¿Es un tipo que ha hecho growth en una startup? ¿O es un compadre que está metido en marketing digital y solo sabe vender banners? ¿No?
metámonos de verdad adentro, ¿no? Ya. ¿Cómo lo sostienes? ¿Cuál es tu estrategia de PR? ¿Vas a pagar por publicidad o vas a tú ser un vocero o rostro de tu startup? ¿Cómo vas a crecer con tus clientes? ¿Cómo vamos a cortar el ciclo de venta? ¿Cómo vamos a cortar el CAC? Bueno, todo el tema growth es algo fundamental. Lo segundo que converso muchísimo tiene que ver con, y esto es muy latino, muy latino, y yo trato como de golpearlo a una, que es Échalo. cuando el emprendedor levanta dinero, piensa que como que cumplió un hito, ¿no? Como, ya está, levanté dinero, levanté $1.000.000, soy rico, como que celebración, vámonos de fiesta y todo. Y el dinero, o sea, es un medio para conseguir algo. Y ese algo no lo has conseguido, ¿no? Entonces, el tener esa plata en tu cuenta bancaria no solo es una super responsabilidad, sino que tienes que poder administrarla muy bien, porque la puedes joder mal. Y puedes farreártela y fumarte ese dinero y se acabó todo. Entonces, me meto, y el latino tiene la mentalidad de quiero alargar mi runway. O sea, levanté $1.000.000 y lo típico que te dicen, y con esto tengo la empresa para pagar los sueldos por 2 años. Y yo digo, No, no me digas eso. Yo no quiero que pagues el sueldo por 2 años, no me interesa pagar sueldo por 2 años. Si es necesario, gástalo todo en 2 meses y vemos si esto resultó o no resultó. Y si no resultó, se acabó cada uno para su casa, pero metámosle gasolina porque no es de, me pagué un sueldo a tanto, es quiero que tomes todo el riesgo posible de forma inteligente para tener mayor velocidad de crecimiento. Entonces veo muchas veces que el emprendedor lo que hace es gastar menos para vivir más meses y no tomar esos riesgos que tú como inversor esperas en una startup, ¿no? Entonces, increíble. esas dos cosas yo las meto muchísimo y trato de decir, gasta más y bueno, ¿y cómo crecer? Tema súper latino definitivamente. Entonces estás trabajando sobre el mindset de la gente y sobre el cambio cultural del que hablábamos tú y yo al inicio de todo esto, ¿no? Porque tú lo has Yes. adquirido por los viajes, por tu familia, por tu padre, por tu madre, por haber estado en diferentes países, pero que la gente de pronto tiene como algunos skills propios, innatos, ya los traes de agencia. Y entonces pegas el batazo y ya alguien te inyecta, pero hay sesgos, a lo que te hablaba, que esos sesgos no te los alcanzas a quitar de la cabeza, ¿no? De la mente, del corazón, si tú quieres, y nos vemos muy románticos. Buenísimo, ¿no? Y vamos llegando. Dime una cosa, tengo dos caminos. Ahorita tengo un camino en relación a las mujeres y tengo otro camino en relación a que esta explosión de founders, donde ves al de Clip, que es Babat, donde ves al de Kayak, este chico también, Carlos García. Sí. ¿Qué crees, Claudio, que en los próximos 3, 5 años en Latinoamérica va a haber un próximo Elon Musk, un próximo Jeff Bezos, un próximo, o sea, un founder de esta categoría queriendo explotar el mundo con un montón de innovación y de temas disruptivos? ¿Sí saldrán estos líderes? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, de todas formas, y lo estamos viendo. O sea, a ver, hoy día el empresario de más poder en Argentina es Marco Galperín, fundador de Mercado Libre, que hace 15 años atrás no lo recibían ni en el banco, digamos. Es el empresario de mayor poder en Argentina, tiene la compañía de mayor valor bursátil en toda América Latina, es una compañía tech. Claro, probablemente Marco Galperín no es del perfil de Elon, que es más Twitter. Bueno, tiene un perfil un poco más low profile. Claro. Pero Marco Galperín es la punta de lanza de otros 30 que vienen detrás, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y algunos más jóvenes, otros más freaky, algunos más tech. Y piensa esto que va a pasar. Dale. Vamos a tener a Galperín, al amigo de Kavak, al amigo de Clip, a los Rappi, que son, entre 30 y 40 años de edad, 35, con una buena billetera, ¿no? Porque Sí. hicieron un IPO, porque vendieron sus secundarios, etcétera, ¿no? Obviamente van a tener su proyecto, van a estar haciendo cosas. Pero además van a empezar a invertir en otros emprendedores. En la capa. ¿Por qué? Porque es lo que saben hacer ellos. O sea, créeme que ellos no van a comprarse un supercampo para hacer una mina de cobre. No saben ni nada de eso. No hay ninguna chance.
su mina de oro que van a hacer es invertir en otras startups, porque ese es el mundo que conocen. Y es lo que estamos viendo, ¿no? David Vélez de Nubank, los mismos Corner Shop están invirtiendo como ángeles en un montón de nuevas startups. Y lo que va a pasar es cuando tengamos al Elon Musk latino que está por ahí escondido detrás de alguna piedra, cuando eso se junte con el tipo de Rappi y con el tipo de Clip, y ellos le digan, uy, qué buenísimo, te pongo mi dinero, la conversación de esos dos, tres tipos va a ser absolutamente increíble. Y eso va a ser un volcán. Eso va a ser un volcán. Porque van a ser, porque el problema que había de aquí a 20 años atrás es que el que ponía dinero en estas compañías eran banqueros, family office y gente que no sabía mucho del venture capital. O hablaba de, perfecto, toma mi dinero, ¿cuánto más a retornar? Pero a medida que más emprendedores, como es mi caso, ¿no? Como más emprendedores, yo no tengo, no, ni me parezco a Nubank ni nada, o sea, tengo un caso chiquitito, pero cuando más emprendedores invirtamos en más emprendedores, estamos hablando el mismo lenguaje, porque es el único lenguaje que sabemos hablar. Y eso va a ser algo mucho más potente que solo el dinero que van a poner, porque van a poner su experiencia y su know-how. Y ahí, sin duda, yo creo que esto es como el fútbol, ¿no? La primera generación ya está de futbolistas. Pero los que vienen, ¿no? Los que ahora son los sub-20, ahí hay un Elon Musk, sin lugar a dudas. Y no sé dónde estará, a lo mejor está en Ecuador, porque también el tema de los países está, bueno, todo. Ahí vemos Kushki, ¿no? Que acaba de salir de Ecuador, vimos a The Local de Uruguay. No hay que tampoco pensar, es que este compadre va a estar sentado en tal café del DF porque ahí están todos, ¿no? Puede estar en cualquier parte porque el internet hoy día lo permite. Qué increíble, qué buena visión, ¿eh? Y gracias por compartirla acá con nosotros. Te digo, ya voy casi al cierre, ya me han de quedar como 3, 4 preguntas por ahí en el tintero. Dime una cosa, nosotros también queremos que la balanza se equilibre, ¿sabes? O sea, obviamente, como lo te decía hace rato en la pregunta, que más gente salga de universidades normales, ¿sabes? Que no haya tenido que ir al Silicon, a Miami, a Austin, Texas, etcétera. Pero también en el equilibrio tiene que haber la participación de más mujeres. ¿Qué ves en este tema de las mujeres, Claudio? ¿Cómo es la inclusión? La pregunta, por ejemplo, es, de estos 30 pitch que te hicieron las últimas semanas, ¿cuántas mujeres llegaron a ti? Cuéntame un poco esto. Mira, de hecho, de esas 30, yo creo que habrán habido 5 o 6 compañías lideradas por mujeres, lo cual está increíble, de verdad. Y de hecho, nosotros, de nuestras últimas 5 inversiones del año pasado, 2 fueron equipos liderados por mujeres. Pack Startup con Juana Barco, una startup colombiana, y Doménica Obando de Talently de Perú. Founders increíbles y que nos cautivaron, y como lo decía al principio, ¿no? Una apuesta por el founder, y el equipo, y ellas, junto con su equipo, son espectaculares. Claramente van a haber más y va a ir creciendo. Estamos viendo esto de los unicornios, las regiones van a crecer, el dinero va a circular y van a empezar a surgir muchas más startups y founders. Un tema importante que no siempre está alineado. Los gobiernos, Claudio, el marco jurídico, ¿ya se alineó? ¿Ya empezó a entender lo que está sucediendo? Te lo pregunto porque yo he platicado con chilenos muchos, la verdad me han abierto muy bien las puertas y entiendo que el gobierno chileno, ahí va, lo he entendido bien. Pero cuando volteo a ver a México, me pone un poco nervioso todo eso. Entonces, cuéntame, ¿qué entiendes de todo este tema de política, gobierno, jurídico? Mira, he tenido la ventaja o la suerte de poder interactuar con muchos gobiernos distintos, hacer cosas con Colombia, cosas en México, en Perú, en Chile, entonces, y a la vez también he interactuado con gobiernos, digamos, más estables como el europeo, entonces he visto las distintas formas de hacerlo. Y aquí la reflexión se la voy a hacer por 2 lados. La primera es que, lógicamente, hoy todo el mundo de inversiones está un poco asustado, ¿no? Está un poco asustado con lo que está viendo en Colombia, con lo que está viendo en Chile, con lo que está viendo en Perú, con lo que está viendo en México. Entonces, el inversionista privado dice, uy, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Estábamos ciertamente estables, seguirá estando igual estable. O sea, lo que diría ahí, no es miedo, no, pero sí es incertidumbre. Absolutamente. Ya. Ahora uno le dice, oye, el mundo tech va por un carril distinto y por más incertidumbre que haya, las tech crecen igual. Si no, mírate a Argentina, ejemplo de esto, que llevan en la incertidumbre y en el miedo por más de 30 años, y ahí tienes a Despegar, a Globant, a Mercado Libre y muchos otros, ¿no?
pero sí yo creo que hoy día lo que hay es mucha incertidumbre con la situación política actual de muchos de nuestros países, lo cual lógicamente me preocupa en el mundo del venture capital, ¿no? Porque venimos con una ola así empujando y es como, uy, ojalá no nos cambien las reglas del juego. En segundo lugar, me parece que nuevamente vamos un poco a la idiosincrasia latina, y no creo que hable mal de los latinos, yo soy latino, pero como que nos gusta mucho que nos regalen las cosas, ¿no? Como, sí, el concurso de tal, el subsidio de tal, me gané un grant, no sé qué, que me den todo gratis porque yo soy una pobre víctima, emprendedora, y necesito dinero para poder crecer. Y nos olvidamos que esto es hacer negocios. Esto no es regalar dinero por dar dinero y para que puedas arrancar, que obviamente es importante tenerlo. Es porque tu empresa y tu negocio es un buen negocio. Entonces, mientras más privados tengan que hayas metido $1 en tu compañía y te empujen a decir, ese dólar se debe convertir en $10, mejor. Versus un dinero más público que es, toma, te regalo aquí $1, pero por favor ven conmigo en la foto la campaña y ojalá seas lo más indígena posible, lo más feo posible y tengas muchos problemas para yo ocuparte como un rostro de campaña política. Que eso ha ocurrido un montón. Déjame darte un ejemplo, y tú lo conoces muy de cerca. El INADEM desapareció. Desapareció. El INADEM, que era la agencia más importante de apoyo al emprendimiento y la innovación en México. ¿Y qué pasó con el Venture Capital en México? ¿Qué pasó? Pues sigue, ¿no? O sea, pues reventó. ya, reventó, sí, Nunca sigue. hemos tenido más inversión en México que ahora. Nunca hemos tenido más unicornios que ahora. Entonces uno podía pensar, no, se acabó el IAM, se acabó el mundo público, México a la basura. No. ¿No? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que era ineficiente dejó de ser ineficiente y lo que es eficiente se volvió aún más eficiente. O sea, ¿qué dices? Sí. Mi crítica es, Ya. a veces lo público puede llegar a ser malo. Ojo, hay mucho tema público que es de altísimo valor. No digo que todo sea malo, pero tengamos cuidado con ser emprendedores o ecosistemas muy dependientes de lo público y convirtamos la palabra ecosistema en la palabra industria. Eso es claro. Va, te lo agradezco. O sea, con, sin o a pesar de, seguramente todos los temas de inversiones y de tecnología seguirán avanzando. Cerremos con lo siguiente. Debes de hacer algo para no tronar como palomita de maíz por la presión, por las juntas, por la vida misma. Quiero, una, ¿cómo te reinventas? ¿Qué cosas haces para no volverte loco? Esa es una. Y dos, platícame del presente y el futuro de Alaya Capital. Y con eso cerramos. Venga. Buenísimo. Bueno, yo creo que lo primero es que uno nunca debe quedarse quieto el día que, y esto es para un emprendedor, para un venture capital, para un entrevistador, para quien sea. Si tú el día lunes en la mañana no te quieres levantar, estás en un gran problema. Significa de que no estás motivado con lo que estás haciendo, significa que tu vida se vuelve una rutina. Y en ese momento, yo sé que cuesta decirlo, pero deja de hacer eso y haz otra cosa. Porque la vida es muy corta, la vida es muy corta. Yo ya voy a llegar a los 40 años y siento que me faltaron muchas cosas por hacer todavía. Y digo, uy, me quedan cuánto de útil mentalmente y en energía. Y no hay que desperdiciar ningún momento de la vida, tanto en tema de trabajo como en tema de disfrutarlo personalmente, que a mí me cuesta mucho. También me dedico mucho a trabajo y olvido un poco el mundo personal. Te puede pasar algo en cualquier momento. Entonces, vamos, si la vida es una sola y tenemos el privilegio de vivirla, disfrutémosla, hagamos cosas que nos gusten, hagamos cosas que nos motiven, hagamos cosas que tengan sentido. A mí me llega mucho la película Soul, ¿no? De Pixar, que creo que es la expresión perfecta de eso. Haz lo que te ¿no? Ve lo bueno en la vida y haz lo que te lleva a esa zona. Yo creo que ese es mi principal consejo, que ojo, lo digo desde un punto de vista de un paciente que está en el mismo problema. O sea, constantemente hay que reinventarse y reimaginarse. ¿Qué viene para la Capital? Estamos hoy día en el levantamiento de nuestro tercer fondo. Queremos levantar un fondo de $80 millones para seguir invirtiendo en startups de la región. Hemos ya invertido en 34 compañías y queremos seguir con hacer inversiones de fase seed y fase Series A para escalar, sobre todo en lo que llamamos el Spanish Speaking Americas, o sea, todos los países habla hispana de la región, excepto Brasil, vamos a estar invirtiendo
en el Caribe, en México, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Uruguay, en Argentina, con la idea de que esas compañías, una vez que invirtamos, las llevemos al resto de la región. Yo veo que Latinoamérica de habla hispana es un solo gran mercado, un solo gran país. Puede sonar un poco a sueño bolivariano esto, ¿no? Pero es como el nuevo La sueño gran patria, bolivariano ¿no? de éxito. La gran patria. Pero sí lo creo, en el mundo de tecnología, en Internet, yo lo creo que está ahí, y creo que hay mucho por hacer, y vienen las siguientes generaciones, estamos en el peak, vienen las siguientes generaciones de emprendedores, y el que no se sube la ola ahora, queda fuera. Sí, sí, Ojalá no sí. seas tú. Ya sé, ¿no? Y no está buena onda llegar tarde a las fiestas, ¿no? Esta fiesta nos toca a los latinos. Ya hemos llegado tarde, ¿no? Hemos Históricamente a llegado otras tarde. fiestas. Totalmente. Querido Claudio, he disfrutado mucho la conversación. Eres futbolero, por cierto. Yo vi en Twitter que te gusta el Sí, fútbol y todo. ¿A sí, qué sí, equipo, sí. qué equipo le vas? ¿Qué camisa utilizas? Bueno, obviamente ahora con la Copa América vamos todos por Chile, ¿no? Obviamente. Y, en el fútbol más de clubes, soy muy de mis dos ciudades. Por un lado, Colo-Colo, el mejor equipo de Chile, sin lugar a dudas. Y mi parte alemana es del Werder Bremen, como equipo como de segunda tabla ahí. Alguna vez hicimos algo, pero vamos arriba los verdes. Qué increíble escucharte, qué increíble platicar contigo. Dame nada más la última visión. ¿A qué país o qué startup latina hay que tenerla en la mira? ¿Quién? Pronto va a explotar. ¿A quién estás viendo? ¿País o startup? ¿Qué crees? Uy. Eh, qué difícil me la pusiste. Eh, a ver, eh, es que voy a ponerte una en mi portafolio porque obviamente creo en ella porque algo invertí. Me Claro. encanta lo que hace Talently. Talently, la startup peruana por Doménica, me encanta lo que hacen Talently. Creo que van a dar una súper, no solamente en cuanto a lo que van a crecer, sino que también a la misión detrás, ¿no? De que tú puedes ser un desarrollador y trabajar para Facebook estando sentado en cualquier parte del mundo. O sea, yo creo que ahí hay una súper oportunidad. Eh, esa del portafolio. Y lo que me ha llamado mucho la atención ahora, son algunas compañías como mental health, ¿no? O sea, como de cómo ayudamos a la gente que estuvo tan encerrada y todo, mediante la tecnología, en hacer cosas, digamos, más sanas para, sobre todo, no solamente los más viejos, sino también los más jóvenes que han estado expuestos a pantalla todo el tiempo. Y la verdad es que esto más pandemia creo que es un súper tema. Ahí tienes varias que están trabajando en ese tema, ¿no? Está Familyfy para los muy niños, está Yana, que acaba de hacer una ronda. Hay varias otras que creo que me gustan mucho. Más que una, ese espectro de todo el tema de salud mental, creo que estamos todos medios locos ya con esta pandemia. Necesitamos y la otra que no la he visto, pero que es como el post-pandemic, ese de que cuando vamos a ir todos de fiesta a volvernos locos porque queríamos volver a socializar. Yo creo que va a llegar el momento en que vamos a apagar el Zoom, vamos a apagar el computador y vamos a volver a lo más básico, ¿no? Así que seguro hay una oportunidad en eso también. Buenísimo. Claudio, muchas gracias por la conversación. Felicidades para ti, para tu equipo. Un abrazo para todos por allá en Chile. Ojalá y nos topemos, ¿no? En México, en Chile, a ver en qué lugar, pero ojalá y nos topemos prontos. Y decirte que el año que entra volvemos a platicar, ¿no? A ver cómo les fue este semestre. Absolutamente. La próxima es en vivo con una cerveza. Eso. Un abrazo para ti, querido Claudio. Cuídate. Chao, chao. Amigos de Interesante, muchas gracias.